El pueblo en San Martín de los Andes, convalidado ahora por otro periodo más, ahí en San Martín, después de la elección, de la definición que se dio en el Consejo. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días, Agustín Amados. ¿Cómo, ¿Cómo estás? cómo te va, Agustín? Qué gusto escucharte. Como siempre, nos une bueno, un viejo conocimiento, hace muchos años que nos conocemos Sí, claro. y hablamos de tanto en tanto, pero bueno, casi siempre por radio. Bueno, pero una alegría y un saludo grande a la gente de la radio y a la audiencia. Gracias, Fernando, y felicitaciones por digamos, por la renovación de periodo ahí, en la Bueno, muy Defensoría. amable, muchas ¿Eh? gracias. Este, Fernando, la Sí, idea de charlar contigo es para que nos ilustres un poquitito respecto de cómo la mediación permite resolver determinados conflictos, particularmente con esto que está surgiendo ahora, que no había surgido en territorio neuquino, que es el conflicto con comunidades originarias, pero no con todas las comunidades originarias o cualquiera de las comunidades originarias de Neuquén, sino esto que más se asemeja a lo que está pasando en la zona de Mascardi, Bolsón, Bariloche, el norte de Chubut. A propósito de esto que pasó, te decíamos, en Villa Langostura hace un par de semanas atrás. claro. ¿Cómo estás viendo esto y qué rol tiene la Defensoría o pueden tener las Defensorías del Pueblo en la resolución de este tipo de conflictos? Bueno, primero hay que señalar o hacer una serie de puntualizaciones, Agustín, que me parece que dan un marco y un contexto. No se puede mediar la violencia, ¿sí? Es decir, situaciones de desborde y de violencia no son mediables, porque hay una situación de vulnerabilidad, por lo menos de un lado, puede ser que de ambos, o de varios si fuese múltiple la mediación, pero digamos, uno no puede mediar en medio de una situación de violencia. La mediación necesita, eh, para decirlo de manera gráfica, parar la pelota, ¿sí? Y que haya predisposición de las partes, porque la mediación, salvo en el caso de la mediación penal, que es otra cosa, pero digamos la mediación civil o la mediación que hacemos las defensorías, que es una mediación prejudicial, es una mediación que necesita de la voluntad de las partes. Por lo tanto, se necesita que ambas partes o las múltiples partes, vaya uno a saber en qué caso o en qué condición, a veces son más de una parte las que participan, se necesita que estén de acuerdo con la posibilidad de ser mediadas. Después se verá a dónde conduce eso. Primer punto, no se puede mediar en medio de una situación de violencia. Segundo punto, la mediación está inscripta dentro de lo que se conoce como mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles Claro. son los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos? Bueno, en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, el mecanismo tradicional es la justicia, Claro, ¿sí? tribunales, sí, sí. Tribunales, efectivamente, que en realidad eso de que resuelve el conflicto es bastante relativo. A veces lo que resuelve es quién tiene el derecho, pero el conflicto permanece latente, aun cuando haya, por ejemplo, una sentencia que le dé la razón a tirios o a troyanos. La mediación tiene otra mirada. Desde luego no hay una sentencia, lo que sí hay es un acta acuerdo, y lo que procura la mediación, cuando está bien llevada, es que las partes construyan la solución. Yo Por eso, creo que te entendí, digamos, en la mediación hay una construcción de la solución, mientras que en tribunales hay una imposición de un fallo, digamos, de una claro, sentencia. en la mirada tradicional, porque Claro. cuidado, a veces en tribunales también hay la construcción de una solución, las partes van a una audiencia, dependiendo del tipo de causa, ¿no? Pero en general se resuelve la situación con una sentencia. Uh-huh. Acá no, acá lo que hay es una construcción de una Uh-huh. solución mediada por un mediador profesional, en este caso podría ser una defensoría, cualquier mediador, que intenta que las partes encuentren digamos, un camino que está jalonado por nuevas alternativas de solución. ¿Esto qué quiere decir? En general, cuando vos tenés un conflicto, lo que se busca tradicionalmente es una solución de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Unos ganan, el otro pierde. ¿Sí? Lo que gano yo, lo pierde el otro. Esto sería la negociación tradicional. Cuando vos, por ejemplo, lo voy a poner de una manera burda, vas a comprar algo y haces un regateo, ¿sí?, del precio. Cuando vos haces un regateo del precio, si te bajan el precio, quiere decir que el que te bajó el precio perdió de ganar lo que te bajó el precio. Después podemos discutir si igual gana, pero en realidad eso es un juego de suma cero. En este caso lo que se busca es construir soluciones que se agreguen en un sistema ganar-ganar. En vez de que uno gane y el otro pierda, ganen todos. Uh-huh. Para eso hay que construir distintas soluciones, ponerlas sobre la mesa,
trabajarlas y que las partes hallen la solución que más les convenga a sus necesidades y a sus intereses. Para eso hay que tener muy claro cuáles son los intereses que están detrás de la expresión formal del reclamo, porque muchas veces una expresión formal del reclamo, a veces conscientemente, a veces no tan conscientemente, esconde otros intereses detrás. Entonces, la mediación es un proceso de construcción. Por supuesto que este tipo de conflictos puede ser mediado siempre que, repito, ¿no?, se pare la pelota con la violencia, ¿no? O sea, hay una posibilidad. Digo esto porque la justicia todavía no ha logrado resolver este tema. El conflicto sigue vigente, ¿no? No ha resuelto lo de Mascardi, no ha resuelto, digamos, otros detalles que tienen que ver también con esa amplia zona, amplia área cordillerana, rionegrina y del norte chubutense. Y ahora digamos, tiene este puntito, esta eclosión también ahí muy cerca de San Martín, que es Villa Langostura. ¿Vos creés que la salida por dónde pasa? Apelando, digo, a tu experiencia como defensor del pueblo, a tu conocimiento también del derecho, del funcionamiento de la justicia, ¿cómo crees que este tema o estos temas pueden encontrar una vía de resolución? Mirá, yo te digo lo siguiente, no me voy a meter con las causas judiciales, porque para eso son causas judiciales que están en trámite, y eventualmente, si hay situaciones de delito, debe haber algún tipo de resolución desde el punto de vista penal, si lo hubiere, o civil, si fuesen causas civiles. Así que yo no opino sobre eso porque no conozco los expedientes, con lo cual no puedo opinar sobre eso. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, uno tiene que partir, en mi humildísima opinión, de lo transparente. ¿Qué es lo transparente aquí? Lo que hay que transparentar, ¿cuál es el reclamo? Porque algunos dicen, no, la tierra es mía, y otros dicen, no, la tierra es mía. Un momentito, vamos a ver, por un lado los títulos, pero no los títulos solamente en el registro de la propiedad, sino los títulos históricos, es decir, los títulos que tienen que ver con la presencia histórica en tal o cual lugar. Para eso se ideó un instrumento que poco se ha aplicado, o mal se ha aplicado, que es el censo de las comunidades indígenas, que en realidad hay que completarlo. Ese censo nos va a decir, por ejemplo, qué comunidades deberían estar reconocidas y qué comunidades no. La primera cosa que hay que tener en cuenta, o en todo caso qué comunidades no, sino qué comunidades se dicen comunidades y no lo son de reciente creación. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que respecto de las comunidades que podemos llamar ancestrales, de presencia ancestral, nuestra Constitución les da un papel protagónico desde el punto de vista de la defensa de la tierra comunitaria. Dice, les reconocen la preexistencia, con lo cual no hay mucho que discutir. Ahora, lo que sí hay que discutir, ¿quién es o cuáles son las comunidades legítimamente constituidas por presencia histórica? Para eso está el censo. Hay que partir de la base de la honestidad y la transparencia. Eso significa que aquel que tenga un título de propiedad de una tierra que eventualmente haya podido estar dentro de lo que podríamos considerar una propiedad ancestral, deba poner los pies en polvorosa, irse, entregarle el título a esas comunidades indígenas. No, significa que a partir de la honestidad y de la transparencia en la información y en las pretensiones de unos y otros, a partir de allí hay que construir. Porque tal vez uno podría construir sobre usos nuevos, no discutir un uso comunitario y agregarle otros usos a esa tierra. Podrían buscarse alternativas, pero para eso se necesita construir desde la sinceridad, desde el sinceramiento, desde la información transparente y desde la base cierta en materia de negociación. A mí lo que me parece aquí es que hay mucha confusión de todo. Todavía no tenemos claro cuál es la situación real, quiénes son estas comunidades, si realmente son comunidades legítimas, por un lado; por el otro, cómo se adquirió la tierra, que en realidad podría haber sido tierra ancestral y no debió haberse vendido o cedido si era tierra de carácter comunitario. Nos falta transparentar todo eso con la información clara, precisa, sin oscurantismos. A partir de ahí podemos empezar a construir soluciones. Hasta que ese paso no esté dado, hasta que no esté completado el censo, va a ser difícil. Fernando, un placer charlar contigo, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Fernando Bravo es el defensor del pueblo en San Martín de los Andes. Viene
de lograr, digamos, la reválida para continuar un periodo más al frente de la Defensoría allí de San Martín de los Andes. Y con él hablábamos acerca de esta situación que se ha generado también ahora en territorio neuquino, que tiene que ver con el reclamo de comunidades, pero este reclamo en términos diferentes, que tiene que ver con, por ejemplo, este episodio ocurrido en Villa Langostura, de un ataque de maquinaria vial, de un depósito de maquinaria vial, como te decíamos, en Villa Langostura, y que dio lugar inclusive a acciones en estas últimas jornadas